Y bien, estamos con el periodista y analista político Víctor Andrés Ponce para ver un poco los últimos hechos de la actualidad política. Víctor Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás podamos comenzar con el tema del presidente Ollanta Humala. La novedad ahí es que, ya reiterada en buena cuenta, son sus ataques al expresidente Alan García y a los gobiernos anteriores. No lo menciona con nombre propio, pero hemos pasado de los panzones, en plural, pero parecía tener un destino singular en realidad, al ataque del día de ayer en la inauguración del puente de Tarapoto, acusando a los gobiernos anteriores de no haber terminado las obras, de robar, en fin, y se refería al gobierno anterior que no había terminado el puente en su momento dado. Entonces está aparentemente ha puesto la puntería en Alan García. Cosa rara, porque Alan García, por su lado, tiene más bien una actitud completamente de apoyo, de no responder. ¿Cómo explicas esto? Bueno, quizás la única explicación pueda estar en que hay un proyecto político en el gobierno para el cual Alan García es un obstáculo central, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno mira la conducta de García con respecto al gobierno Humala, prácticamente se puede calificar de el estilo de la leal oposición británica, ¿no? García ha hecho una oposición mesurada, prudente y llena de gestos y buenas maneras, en fin. Entonces, no, por donde uno mire, no encuentra razones para este súbito ataque del presidente Humala a García. Más aún, cuando el presidente Humala goza de una popularidad y de una aprobación que ni Toledo ni García, que son los otros dos presidentes de la democracia post-Fujimori, disfrutaron. Entonces, ¿cuál sería la razón para que Humala ataque a García? Ahora, podría haber una jugada simplemente táctica, es decir, no pensar en el mediano o largo plazo, sino, bueno, en la medida en que hay problemas con la seguridad que pueden afectarme, es decir, el gobierno puede sentir que estos asesinatos que están poniendo en evidencia la falta, la incapacidad de la Policía Nacional, del gobierno en el manejo del tema de la seguridad, pues él está tratando de contrarrestar con algo que él puede saber que les despierta de alguna manera el aplauso popular. Es un poco también la práctica de Correa, de Hugo Chávez, de el propio Fujimori, cuando era presidente, contra los políticos tradicionales, etcétera, ¿no? Atacar las gestiones anteriores que no resolvieron nada, que eran corruptas. De repente es un reflejo, simplemente sin mayor intención, ¿o no? Podría ser, pero esto empezó antes de que se desatara o se destapara el tema de la crisis de seguridad ciudadana, ¿no? El tema de los panzones fue una semana antes, si no me equivoco, ¿no? El problema, Jaime, es que el sistema político peruano es una tentación permanente para una visión autoritaria de la política, llamémoslo así, si es que uno goza de la popularidad o de la aprobación mayoritaria de la gente. Cuando tú tienes un presidente que tiene más de 50 puntos y tienes un Congreso que expresa el sistema político menos de 20 puntos, apenas araña los 18 puntos, tienes un poder judicial debajo de los 18 puntos e instituciones desacreditadas, ¿no? Y por otro lado, no tienes una oposición sólida, constituida, siempre va a existir la tentación autoritaria. Por eso el ataque del presidente Humala genera muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Por qué un presidente con tanta popularidad ataca a un líder o a un líder político que prácticamente no ha hecho oposición? Se ha pasado enviando halagos, galanterías a la señora Nadine Heredia cada vez que, digamos, los demás líderes políticos la atacaban. Entonces, esto da pues para reflexionar o recordar la estrategia toledista y la obsesión toledista con García, ¿no? ¿A qué voy? Mira, en el Perú, desde que cayó el Fujimorato, ¿no? El Fujimorismo, a pesar de la izquierda o los traumas de la izquierda, ha ingresado al sistema político para quedarse, ¿no? Si tú miras el proceso democrático post-Fujimori, el Fujimorismo es un factor permanente. Por ejemplo, la elección de Toledo o del propio Humala el 2011 no se explicarían sin el antifujimorismo, ¿no es verdad? Claro. Por lo tanto, aquel líder que pase a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, y se enfrente a una Keiko Fujimori, que lo más probable
es que el 2016 esté participando en la segunda vuelta, es el candidato que más posibilidades tiene de agrupar o liderar el antifujimorismo. Entonces, eso es Toledo. Finalmente, todo el libreto político de Toledo es eso, es decir, es cómo entrar a la segunda vuelta y liderar el antifujimorismo. Entonces, bueno, para conseguir ese objetivo, esa bendición de los dioses con minúscula, ¿no? Toledo necesita eliminar a García, ¿no? ¿No? Digamos, necesita demonizar a García, ¿no? Entonces la pregunta es, si el presidente Humala, estando en esta situación tan privilegiada, ha atacado a García, ¿no ha empezado a pensar de esa manera? ¿No hay un proyecto? ¿En qué? ¿Estaría aliado con Toledo en esta estrategia? No aliado, pero digamos copiando el libreto. García, digamos García como tal, como líder político, es en realidad el líder que puede aguarle la fiesta a Toledo o a cualquier salida autoritaria dentro del régimen. Imaginémonos digamos, veamos pues este escenario, ¿no? Es decir, lo que tú estás planteando, no entiendo bien, es que el presidente Ollanta Humala podría estar anidando alguna clase de proyecto autoritario, de continuismo, digamos, en el poder, sea a través de él, sea a través de Nadine Heredia, y para eso, ¿qué? Bueno, muchas cosas indican o señalan eso, ¿no? O sea, podrían indicar o señalar eso, ¿no? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que no haya habido un deslinde claro y preciso de la primera dama con respecto a la posibilidad de una continuidad política. No, al contrario, el propio presidente Humala dijo que esa ley se había dado con nombre propio, refiriéndose a la razón por la cual Fujimori la promovió, que era para impedir que Susana Higuchi fuera candidata a la presidencia, cuando estaba enfrentado a ella. Entonces, yo estoy muy preocupado por ese tema, ¿no? Porque si hubiera una candidatura de la señora Nadine Heredia, yo creo que la posibilidad de ir a un cuarto periodo democrático, ¿no? Estamos en 3 periodos democráticos. Vamos a un cuarto periodo democrático. Bueno, me hace recordar la República Aristocrática en los albores del siglo XX, pero con una diferencia, ¿no? El día de hoy la mayoría de los peruanos tiene propiedad y es ciudadano. En los albores del siglo XX solo muy pocos tenían propiedad y eran ciudadanos. Nunca estuvimos en un momento tan privilegiado de convertirnos en una nación democrática, en crecimiento sostenido. Un cuarto proceso electoral libre, democrático, prácticamente nos enrumbaría a un camino probablemente sin retorno. Pero ¿qué pasa? El sistema político está muy fracturado. Un presidente con más de 50 puntos, una ausencia de oposición, un Congreso y líderes políticos con aprobaciones limitadas. Bueno, ahí vienen pues los ayayeros históricos de siempre, que medran alrededor del poder. Cualquier consejo, ¿no? Que apunte en ese sentido podría tener viabilidad, más aún cuando la pareja presidencial no ha zanjado claramente y definitivamente de que no hay candidatura de nadie en Heredia. No. Entonces, viene el ataque a García, santo Dios. ¿Qué podemos pensar? A ver, siendo más benevolentes en la especulación, quizás el presidente Humala está pensando, o se ha dado cuenta, que la luna de miel prolongada que ha tenido durante estos 2 años ha terminado, ¿no? Ha terminado, o va a terminar. La gente, digamos, le ha dado a Humala una luna de miel larga, prolongada, porque valora el viraje, ¿no? Un presidente con un programa antimercado, antidemocrático, una historia, una tradición con un programa antimercado, antidemocrático, que llega al gobierno y respeta el mercado y la democracia. Bueno, la gente dice... No, y demuestra cierta identificación con nuestros programas sociales, está de alguna manera en el interior del país, viaja, digamos, de alguna manera la gente se identifica con su gestión, ¿no? Pero, ¿cómo conectaría esto con el tema de la revocación a Susana Villarán? Porque, digamos, desde el punto de vista de la gestión misma, digamos, si la decisión que vamos a tomar este 17 de marzo estuviera restringida al ámbito puramente municipal, local, entonces, no sé, hay muchos que podrían inclinarse por el no, en el sentido de que finalmente, y por eso es que ha venido creciendo el no en las encuestas, ¿no? Porque el mismo proceso de la revocación
empieza a mostrar que sí hay algunos planes y proyectos interesantes de esta gestión. La reforma del transporte, que es algo que Castañeda no hubiese abordado o no lo hizo en todo caso en su momento, estos grandes megaproyectos de iniciativa privada, etcétera, que se van a construir. En fin, hay perspectivas interesantes, pero como es una elección en Lima metropolitana, y Lima es la tercera parte del Perú y además es la capital, entonces una elección en Lima tiene importancia nacional y tiene entonces también una dimensión política vinculada al 2016. En ese sentido, un triunfo de Susana Villarán en esta convocatoria, en esta revocación, ¿qué repercusiones tendría el 2016? Bueno, en el terreno de la especulación, ¿no? Digamos, en el terreno de la especulación, uno puede decir que en el otro lado está García, Castañeda y Fujimori, digamos, Keiko Fujimori. Por más que el fujimorismo no haya dicho o no haya manifestado su apoyo a la revocación de Susana Villarán, de alguna manera las bases del fujimorismo están a favor de la revocación de Susana Villarán, ¿no? Entonces, este es el espectro que a mi entender representa, digamos, García, Castañeda, el fujimorismo, son las fuerzas políticas que garantizan la pluralidad y la continuidad en el modelo democrático en que estamos embarcados, ¿no? ¿A qué voy? Y la economía de mercado. Y la economía de mercado. Bueno, ellos están en el otro lado, ¿no es cierto? Un triunfo de Susana Villarán, a mi entender, lo que podría significar en términos políticos, no estoy hablando, no me estoy refiriendo al análisis mismo de la revocación, sino a los efectos al margen de las voluntades que se producen, lo que podría significar es la consolidación de un polo de izquierda que fue desarmado, desestructurado cuando el presidente Humala decide virar hacia las posiciones de centro en defensa de la economía de mercado, en defensa en preservar la institucionalidad democrática. Digamos, significaría el reagrupamiento de este polo de izquierda, y solo habría que recordar que dentro del bloque municipal de gobierno están fuerzas como el señor Marco Arana, que es una fuerza nacional antiminera, que, por ejemplo, ha decidido postergar todas las acciones antimineras hasta después del 17. El señor Pedro Franklin estaba recientemente en Espinar, ¿no? Y bueno, se está calentando el panorama en Espinar, pero han decidido postergar todas las cosas hasta después del 17. Es decir, no se puede dar la imagen, desde un punto de vista de estos sectores, de que Lima no debe parar mientras ellos están parando las demás provincias del Perú. Pero hemos visto ahí esta movilización hacia las lagunas de Conga, que ha sido muchísimo menor de lo planteado. Ha habido 150 personas, pero de todos modos ahí hay unos tweets del propio Marco Arana que unifican el no a Conga con el no a la revocación. Es decir, digamos, de alguna manera sellan esa alianza fundamental de la antiminería con Susana Villarán. ¿Cómo pueden, fíjate, estos dos tuits, a las inversiones tipo Comunicore que gustan a los revocadores, diles no? A las inversiones contaminantes como Yanacocha, dile no. Y así sucesiva. Lo que emparenta el no a la revocatoria en Lima con el no a Conga es el rechazo del abuso, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí están las cosas con más claridad, ¿no? Ahora, una cosa más, ¿no? O dos cosas más. El triunfo de Susana Villarán, digamos, y el reagrupamiento de un polo izquierda podría reavivar estas reflexiones autoritarias que hay en Palacio de Gobierno con respecto a una perpetuación en el poder, ¿no? Podría tener algún nivel de efecto, ¿no? En ese sentido. Pero Jaime, yo quiero, mira... Una cosa, Susana Villarán se presenta a sí misma como el representante de una izquierda democrática y moderada, así es como se define. Se ha definido así en una entrevista reciente en IDL, por ejemplo, en la revista IDL. Pero acude a eventos como por ejemplo el martes pasado en la Casa del Maestro, donde están efectivamente representantes de Tierra y Libertad, están de Patria Roja, estaban los del SUTEP, estaban Nilber López, esta izquierda nuevamente unida, digamos, ¿no? Y ella habla de la unidad de izquierda.
y de las fuerzas progresistas que nuevamente han retomado, están gobernando Lima después de 30 años y que hay que conservar esa unidad. Entonces ella no advierte la contradicción entre su propia definición como moderada y democrática y estos aliados que tiene y respecto de los cuales quiere acentuar la unidad. Entonces hay algo que no se entiende, es algo que ella esté pensando en moderarlos a todos. No lo sé. Que es lo más complicado, ¿no? Porque quienes tienen las fuerzas sociales son esos movimientos, claro, no ella. Yo creo que la señora Susana Villarán es una personalidad. Los técnicos que la acompañan en Fuerza Social también son personalidades, pero los partidos son sus aliados, pues, Tierra y Libertad y Patria Roja, ¿no? Que son los que tienen las bases sociales. Así es. Digamos, en cualquier esquema político nacional post-revocatoria hay un bloque que está ahí presente, en la cual hay personalidades y partidos, ¿no? Y los partidos son los que, digamos, conducen, organizan, definen finalmente los procesos. Pero Jaime, yo quiero tocar un tema. Mira, el intelectual, el patriarca de los intelectuales de la izquierda, ha utilizado un adjetivo que no voy a repetir aquí, el señor Julio Kotler, ¿no? Por respeto a la teleaudiencia, tratando de explicar los fenómenos de la revocación y la política. Un adjetivo muy duro, ¿no? Contra la revocación. No, o sea, él habló que la política se había bastardeado, voy a cambiar el adjetivo, pero utilizó una frase... Pero no, usan nomás el adjetivo, bueno, ¿no? él dijo que se ha emputecido la política en el Perú, ¿no? Entonces, yo quiero recordar, o sea, lo que habría que decirle al señor... Bueno, no le falta razón, ¿eh? Esta revocación es una cosa pero penosa. Sí, pero Jaime... Los argumentos, los insultos... Pero, ¿cómo se genera la revocación, Jaime? Ese es el tema. Cuando la señora Susana Villarán llegó el primer año de gobierno, en vez de aplicar los principios de la democracia y de las sociedades democráticas, que es decir, inclusión, concertación y diálogo, lo que hizo es exclusión. Llegó y la señora Susana Villarán quiso borrar del mapa a la gestión de Luis Castañeda Locio. Paralizó los hospitales de solidaridad, por ejemplo. Paralizó muchas... Bueno, hay 4 hospitales de solidaridad nuevos, ¿eh? Ah, sí, pero ¿qué pasa? Y han introducido las medicinas genéricas en los hospitales. Todo eso han es mejorado el esquema de los hospitales. Todo eso puede ser verdad, Jaime, y probablemente es verdad, pero ¿qué pasa? Ella desató en el primer año de su gobierno una polarización de tanta intensidad, de tanta confrontación, que no ha podido manejarla hasta el día de hoy. Ella desató una polarización en la que cualquier otro argumento en la ciudad no pasa, no llega, no se comunica. Y lo que pasa, el Cristo de Alan García, una locura, una locura. Pero se enfrentó a todo el mundo. La política, la política no se emputeció porque alguien quiso conspirar contra ella. Ella generó un escenario, prácticamente una ley física. Se enfrentó a la gestión más popular de la historia de Lima. Más popular, ¿no es cierto? A la gestión más popular de la historia de Lima. Y bueno, desató una polarización que ha terminado envolviéndola. Por eso estamos viviendo esto. Yo quisiera decirle a la izquierda que la política, o sea, digamos, la izquierda ha convertido la política en un gran tribunal, ¿no es cierto? El antifujimorismo ha llevado a judicializar la relación con el fujimorismo desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? El antiaprismo ha llevado a judicializar la relación con el aprismo desde el punto de vista de la izquierda. ¿Cómo es eso? No entiendo. Bueno, las persecuciones en el Congreso, digamos, bueno, las megacomisiones y todo este tipo, en la cual los políticos se convierten en fiscales, en contralores, en policías. El político, digamos, el político no reemplaza a un fiscal, no reemplaza a un contralor, no reemplaza a un procurador. El político lo que construye son pactos, espacios de gobernabilidad. Claro. Entonces, cuando a la izquierda le devuelven el vuelto, claro, además liderado por políticos de segundo nivel, no han sido. Esta revocatoria ha sido como una especie de ensayo, ¿no? De un ensayo parcial. Bueno, se habla en estos términos. Yo creo que para desemputecer la política, voy a usar entre comillas una frase, a partir de ahora tenemos que sacarle las conclusiones de esta revocatoria. Nunca más los políticos deben pensar
en que llegan a un puesto para refundar una república. El señor Humala lo quiso hacer, ¿no? Lo quiso hacer, cambió, felizmente para bien de los latinoamericanos y de Perú. Pero cuando uno llega a una gestión como la de Lima, debe entender que detrás estaba Castañeda, detrás Andrade y todo. En fin. Ella planteaba pues el Lima para todos como un eslogan, como una frase, sin haberse dado cuenta que eso es lo que había hecho Castañeda con las escaleras, con los hospitales de la solidaridad, con los parques zonales convertidos en clubes. Había convertido en Lima en una Lima para todos, digamos, había hecho una gestión muy inclusiva, ¿no? Por eso sus altísimos niveles de popularidad. Ella, digamos, gobernada por la ideología, quiso postular sin ver que eso ya estaba ocurriendo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, Víctor Andrés, muchísimas gracias por tu participación en la hora N. Vamos a ver pues qué pasa, ya nos falta mucho en realidad, falta algo más de 2 semanas para la fecha de la consulta popular, el 17 de marzo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la doctora Marta Rondón, que es de la Asociación Internacional de Salud Mental de la Mujer, que va a llevar a cabo un congreso sobre ese tema en nuestro país. Regresamos.